Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos. Gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de este estudio en video. Rogamos sus disculpas, nos hemos ausentado durante algunos meses, pero estamos de regreso. Hoy vamos a continuar nuestra serie de estudio que lleva por título El Reino Premilenial de la Gloria. Hoy vamos a tratar el tema número 9 de esta serie. Y de esa manera vamos a reanudar nuestros estudios de este importante tema que tiene que ver con el Reino de la Gloria. Es tan importante este estudio que hasta el mismo Jesús lo dejó en la oración modelo, cuando le dijo a sus discípulos, o les enseñó a sus discípulos de cómo debían orar. Él les dijo, una de las fracciones que Él les mencionó, uno de los pedidos que Él les mencionó, es que oraran para que el reino de Dios venga a la tierra y así pueda ser hecha la voluntad de Dios tal como se hace allá en el cielo. Es decir, la voluntad de Dios hecha en la tierra de la forma como se hace en el cielo. Por eso el texto dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, tanto en la tierra así como en el cielo. Muy bien, mis hermanos, vamos en esta hora a dar inicio con una oración. Voy a invitarles que en la medida posible nos arrodillemos y le pidamos a nuestro Dios que en esta ocasión nos alumbre nuestras mentes, aclare nuestros pensamientos, nos ayude a quitar todo prejuicio, toda idea preconcebida y nos lleve al escudriñamiento profundo de las Escrituras y del espíritu de profecía. Les invito reverentemente a arrodillarse. Bendito Dios que habita en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por permitirnos estar en este estudio. Estamos reanudando nuestra serie, oh Dios, de estudios proféticos. Le pedimos encarecidamente la presencia de su Espíritu. Habla, oh Dios, al corazón de cada uno de sus hijos. Habla a mi corazón, habla a nuestras vidas. Conviértenos, Dios del cielo, de nuestros malos caminos y enséñanos a caminar en rectitud y en santidad. Gracias, oh Padre eterno, por esta oportunidad de poder llegar a las personas a través de este medio tecnológico, a través, Señor, de este video. Le pedimos, oh Dios, que escudriñes, ayudes, auxilies a todo aquel que es sincero de corazón y que está en busca de la verdad. Quédese, oh Dios, con nosotros y acompáñenos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a reanudar nuestro tema. En nuestra última intervención, en nuestro último estudio, estuvimos hablando acerca de la naturaleza en sí del reino de Dios y en qué consiste que el reino de Dios será establecido en esta tierra. El sistema, la atmósfera que va a vivirse en el reino de Dios. Hemos analizado lo que decía Isaías, hemos visto cómo los mismos animales establecerán un pacto de paz entre ellos. Es decir, Dios establecerá un pacto de paz entre ellos. Hemos visto que todos los que habiten ahí, en ese territorio, van a habitar confiadamente porque Dios será su garante, su protección, su cuidador en todos los aspectos y amenazas que puedan existir en ese momento. Es decir, hemos visto en sí lo que realmente va a representar el reino de Dios instituido en esta tierra. Y entonces quedaba la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo es que Dios establecerá ese reino en esta tierra? ¿Lo constituirá en esta tierra por testimonio a las naciones, al punto que las naciones podrán verlo, contemplarlo con sus ojos y podrán decidir por sí mismos si se unen al reino o se quedan en las naciones paganas
como súbditos de Babilonia. Así es de que ahí es donde nos hemos quedado, cuando en sí este reino será establecido. Esta respuesta la vamos a encontrar en uno de los profetas del Antiguo Testamento, es decir, un profeta muy conocido, que seguramente como adventista usted ha investigado, lo ha estudiado constantemente, ha querido entender su profecía. Pues bien, en la escritura de este profeta, en la revelación de este profeta, Dios le reveló a él cuándo es que este reino iba a ser levantado en esta tierra. ¿Cuándo es que este reino iba a venir a existencia a esta tierra? Sí, mis hermanos, todo ha sido revelado. No hay nada que inventar ni nada que imaginar. Si nosotros queremos saberlo, solamente hay que ir a la palabra inspirada, porque Dios lo ha revelado en esa escritura. Vamos al libro de Daniel. En el capítulo 2, versículo 44 y versículo 45. Ahí está la revelación. Ahí Dios le dijo a Daniel: Daniel, es en este tiempo que yo voy a levantar el reino en la tierra. Dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando Daniel recibió la revelación del reino, porque una de las revelaciones que Dios le mostró a Daniel fue precisamente la revelación de la llegada de su reino en esta tierra. Y en el capítulo 2 del libro de Daniel nos describe detalladamente cómo va a ser el proceso de la institución del reino de Dios en la tierra. ¿En qué circunstancias se va a instituir? ¿Cuáles son los gobernantes, los reyes que van a estar gobernando cuando este reino se instaure en esta tierra? Las condiciones que el mundo va a tener cuando este reino se instale en esta tierra. Es decir, todos esos detalles Dios se los mostró a Daniel en el capítulo 2. En el versículo 44 y en el versículo 45, que es lo que hemos leído hace un momento, ahí nos dice cuándo es que el reino de Dios iba a ser instituido, establecido. ¿Cuándo es que se iba a levantar el reino de Dios en esta tierra? Y el texto dice: en los días de estos reyes. Hermanos, en los días de estos reyes. Por favor, grábese eso en la mente. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, no el hombre, no el hermano Alfredo, no el presidente de los Estados Unidos, no los presidentes de Europa, no el Papa de Roma, no, nadie de ellos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, ojo, hermanos, atención, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Es decir, la profecía nos dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo, por intervención directa de Dios, es una acción exclusiva de Dios.
el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido. Hermanos, alguien dirá, ¿y dónde lo va a levantar? Hermanos, no lo puede levantar en el cielo porque en el cielo existe el reino desde siempre, el reino, el trono soberano de Dios, el reino del universo. El reino que Dios dice que va a levantar es el reino aquí en la tierra. Ese reino que Adán perdió en el principio del mundo. Por eso es que dice, levantará un reino. Quiere decir que es un reino que ha estado caído, porque no se puede levantar si no está caído, si no está derrumbado. Es decir, Dios levanta un reino, lo establece aquí en la tierra, y este reino que Él levanta nunca jamás será destruido. Hermano, lo está diciendo el profeta Daniel. Ahora, este reino que Dios va a levantar es el reino que será conferido, entregado al pueblo de Dios y no a ningún otro pueblo. Es decir, Dios levanta este reino para entregárselo al pueblo de Dios. ¿No les parece extraordinario? Y esto lo dice no solamente en el capítulo 2 el profeta Daniel. Vamos a ver ahora el capítulo 7 de Daniel. Y miren lo que dice, mis queridos hermanos. Dice el versículo 27 del capítulo 7 de Daniel. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán. La Escritura dice, o me dice a mí a través de la inspiración del profeta Daniel, que Dios toma el reino, levanta este reino para entregárselo a los santos del Altísimo. Es decir, para entregárselo a su pueblo. Los súbditos, los primeros súbditos de este reino son los santos del Altísimo. Y entonces a Daniel se le revelan los detalles de cómo será este proceso de transferencia, de entrega que Dios hace a los santos del Altísimo. Se le presenta a Daniel el proceso de esta transferencia de este reino y el proceso del surgimiento de este reino, su crecimiento y su inauguración final. Todos esos elementos se le presentan al profeta Daniel en el capítulo 2. Ahora, queremos entrar a leer el versículo 45 con una pregunta en mente. ¿De dónde sacó Daniel que en los días de esos reyes Dios iba a levantar un reino? ¿De dónde interpretó Daniel? Porque esto es una interpretación a un sueño que ha tenido Nabucodonosor y que lo dejó espantado. Entonces Daniel en su interpretación, incluso al final del versículo 45 dice, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es decir, Daniel lo que está haciendo es una interpretación de un sueño revelado por Dios al rey Nabucodonosor y que también se le reveló a Daniel para que Daniel se lo dijese al rey. Pero también a Daniel se le reveló la interpretación, se le dio la interpretación. Aquí hay una lección importante que es necesario que usted grabe. El capítulo 2 de Daniel ya fue interpretado. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que el hermano Alfredo ya no tiene por qué venir a interpretar ese capítulo, porque ya al profeta Daniel se le dio la interpretación y él le mostró la interpretación al rey Nabucodonosor. Lo que estamos leyendo en el capítulo 44, que Dios va a levantar un reino en los días de estos reyes, esa es la interpretación de Daniel, ya del sueño que se le reveló a Nabucodonosor. Quiere decir que si ya está interpretado, yo no puedo venir con una reinterpretación de lo que Daniel está diciendo. Porque ya hay un profeta que interpretó el sueño. Interpretó y dijo qué significaba ese sueño, qué significaba cada elemento de lo que se encontraba en ese sueño, y a la misma vez reveló cuándo es que iba a ocurrir este acontecimiento que se le mostró al rey Nabucodonosor. Así es de que, mis hermanos, no hay nada más que interpretar. Lo que vamos a leer aquí es simplemente la interpretación ya de Dios sobre un sueño que se le dio al rey Nabucodonosor. Entonces, ¿de dónde interpretó Daniel que este reino iba a ser levantado en los días de estos reyes? ¿De dónde vino esa interpretación? ¿En qué parte de la visión? ¿En qué parte del sueño que Nabucodonosor tuvo, él vio que el reino se iba a instituir, iba a ser levantado en los días de estos reyes? En el versículo 45 nos da la respuesta el profeta. Ahí él explica, él dice por qué razón él está diciendo que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Dice: de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Hermanos, ¿de dónde es que él saca que un reino iba a ser levantado en los días de estos reyes? Hermanos, él interpreta una piedra que fue cortada de un monte. Y dice que esta piedra que fue cortada de un monte es el reino que Dios iba a levantar en los días de estos reyes. Es decir, él está interpretando, no yo, mis hermanos, él está interpretando que esa piedra representa el reino que se ha de levantar en esta tierra y que debe permanecer para siempre. Y digo en esta tierra porque Dios no va a levantar un reino allá donde Él habita en el tercer cielo. Allá el reino de Dios nunca ha caído, siempre ha permanecido en pie. Y el que quiso destruirlo fue expulsado de ese reino, que era Satanás. Es decir, donde se necesita levantar el reino de Dios, ese pedacito de cielo, es aquí en la tierra, porque aquí fue donde cayó, aquí fue donde se perdió. Y quien lo perdió fue Adán, porque Satanás se lo tomó. Entonces, el hecho de que el texto dice que Dios levantará un reino es porque donde se necesita levantar es aquí en la tierra. Y entonces Daniel está viendo el panorama de dónde es que él saca la interpretación que este reino debe de ser levantado en esta tierra. Y él dice que es de una piedra. Esa piedra, es más, si usted lee, que lo vamos a leer más en un momento, si usted lee a Nabucodonosor, cuando él está viendo la estatua, está viendo la asombrosa imagen que él está recibiendo en la visión, él está asombrado, él está maravillado. Si lo que lo asusta a Nabucodonosor, lo que lo hace despertar angustiado, incluso dando un decreto de muerte para matar a todos los sabios, es precisamente la piedra que es cortada y que golpea esa imagen y hace un destrozo total. Es decir, desarticuliza todo el sistema de esto que Nabucodonosor está viendo en el sueño. Es decir, el asombro de Nabucodonosor en sí, en la visión que está teniendo, es esa piedra que causa ese terrible daño a todos estos elementos que le están siendo presentados en la estatua que él está viendo en el sueño. Hermanos, esto es increíble, increíble cómo Dios ha revelado en
todos los detalles el proceso del surgimiento de este reino. Si usted ha visto en nuestros estudios y en las series, el reino de Dios está revelado en casi todos los profetas de la Biblia. Casi todos ellos hablan de la llegada del reino de Dios. Ahora, mis hermanos, ahí mismo veremos en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 41 y 44. Una vez más vamos a leer el 44 en contexto de los versículos anteriores. ¿Por qué es importante? Porque ahí en esos versículos nos va a decir el profeta Daniel en su interpretación de qué naturaleza son estos reyes que van a estar gobernando cuando Dios levanta este reino en esta tierra. Ahí nos va a describir qué tipo de reyes son los que están gobernando, qué tipo de reyes son los que están en esta tierra cuando Dios levanta su reino. Y mire lo que dice el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de arcilla de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Sin embargo, tendrá algo de la fortaleza del hierro, tal como viste el hierro mezclado con arcilla. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Y eso que vistes, el hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y en los días de estos reyes, es decir, en los días de los reyes de los dedos de los pies, que están mezclados con arcilla y hierro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Hermanos, aquí se nos describe la naturaleza de estos reyes. Dicho sea de paso, los reyes a los cuales se está haciendo referencia son los reyes representados por los dedos de los pies. Y aquí quiero aclarar un asunto de suma importancia, porque hay algunos intérpretes que hacen una mezcolanza, y cuando digo unos intérpretes son aquellos que se han arrobado el derecho de interpretar cuando no les corresponde. Hacen una mezcolanza en relación a los reyes de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, con los reyes de los 10 cuernos de la bestia de Daniel 7, y con los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13, y con los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17. Entonces hacen querer entender que todos esos 10 de cada cosa representan los mismos reinos. Y hermanos, Dios no tiene necesidad de estar repitiendo simbología, sino de que cuando Dios revela, es decir, reinos aquí, reinos allá, reinos por el otro lado, con diferentes símbolos, es porque Él quiere enseñar algunas cosas importantes y adicionales que no necesariamente revelan lo mismo que lo otro. Por ejemplo, los 10 dedos de las partes de los pies de la imagen de la estatua de Nabucodonosor representan las naciones divididas. Y ojo, las naciones divididas ya en el tiempo del fin, es decir, en nuestro tiempo. Es el último ciclo de sistema de gobierno que va a existir en este mundo, puesto que son los últimos elementos de toda la imagen. Si usted se observa en el capítulo 2, Daniel empieza describiéndole lo que representa la cabeza, es decir, desde el momento de Nabucodonosor, del reino de Babilonia. Luego describe lo que representan los pechos, es decir, los medos y los persas. Luego le describe lo que representa el vientre, es decir, los griegos. Luego le describe lo que representa Roma, es decir, las piernas de hierro.
Y por último le describe los 10 dedos de los pies, donde hay una mezcla, donde hay hierro y barro cocido. Es decir, hay una mezcla de sistemas ahí. Y como ya no hay más, es decir, ya no hay más parte de la estatua, después de los dedos de los pies, es decir, Daniel está describiendo la última o el último sistema universal de reinos que va a gobernar sobre esta tierra. Ahora, estos 10 dedos de los pies es diferente con los 10 cuernos de la bestia indescriptible de Daniel 7. Los 10 cuernos de la bestia indescriptible de Daniel 7 representan las 10 tribus donde se dividió el imperio romano, es decir, en el tiempo de Roma. Y los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13 representa los reinos de monarquía que se independizaron del papado después de la herida mortal. Es decir, de la herida mortal que recibió el papado, el cuerno pequeño. Ellos recibieron corona, por eso es que todos ellos tienen corona, mientras que los cuernos de la bestia de Daniel 7 no tienen corona. Y los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17, la bestia roja, representa un sistema de gobierno que apenas está surgiendo en este mundo y que es el último sistema de gobierno que va a existir antes de la venida de Jesús en gloria. Pero los 10 dedos que están revelando la estatua de Nabucodonosor representa el sistema de naciones actuales. Naciones que se han tratado de unir a través de alianzas humanas, tratados internacionales entre ellos, pero que al final no se unirán, seguirán siendo independientes, seguirán siendo autónomas una de la otra. Aunque intentarán unirse, dice la Escritura, no se unirán, sino que se mantendrán así. Y la inspiración revela de que esta mezcla de naciones hay fortalezas y debilidades entre ellas. Es decir, podemos ver naciones débiles como el barro y también podemos ver naciones fuertes como el hierro. Es decir, hay una mezcla diversa de naciones. Por eso es que dice de que los dedos de los pies estarán en parte de hierro y parte de barro. Ahora hay algo interesante también. En la parte de los dedos de los pies, si usted es minucioso y observa detenidamente, va a encontrar que los 10 dedos están divididos en 2 fracciones. Una fracción son de derecha, pertenecen al pie derecho, y otra fracción son de izquierda, pertenecen al pie izquierdo. Quiere decir que las naciones van a estar regidas, gobernadas por 2 grandes ideologías en este mundo: la ideología de izquierda y la ideología de derecha. Como los 10 dedos, es decir, los 10 dedos no son del todo ni izquierdos ni derechos, sino que 5 son derechos y 5 son izquierdos, quiere decir que el mundo estará dividido en 2 grandes ideologías de gobiernos. Es el mismo principio que se aplica con las 10 vírgenes de Mateos 25. Mateos 25 nos describe a la iglesia de Dios en el tiempo del fin, y la describe usando la figura del número 10 vírgenes. No es que hayan 10 iglesias, no es que hayan 10 iglesias en el mundo nada más, sino que son 10 vírgenes. Se usa el número porque el número 10 representa universalidad. Es decir, el número 10 representa la iglesia universal que Dios tiene en esta tierra. Es decir, la iglesia de Dios universalmente, totalmente. Por eso el número 10. Pero ese número 10, representado por las 10 vírgenes, también se divide en 2 fracciones. 5 son sensatas y 5 son insensatas. ¿Qué quiere decir eso? No que la mitad de la iglesia es sensata y que la mitad de la otra mitad es insensata y sensata, sino que es una forma de describir que en la iglesia misma va a haber una división. Es decir, 5 serán
de una tendencia y 5 serán de otra tendencia. 5 serán fieles y 5 serán infieles. De esa forma, vemos que la totalidad de la iglesia, prefigurada por el número 10, está también dividida en 2 fracciones. Y de esa manera también vamos a Daniel 2 y vemos que las naciones en sí están divididas también en 2 fracciones, con 2 ideologías distintas y diferentes. Lo único que cambia con las naciones es que ambas ideologías son satánicas. Ambas ideologías no sirven a los intereses de Dios. Y de ahí la necesidad de Dios de enviar un reino, de establecer un reino independiente de estas fuerzas políticas que están gobernando las naciones en el tiempo cuando Dios instituye este reino. Hermanos queridos, es maravilloso cómo Dios ha prefigurado la historia, ha revelado la historia. 2 grandes ideologías en el mundo, 2 grandes bloques en el mundo, los famosos de izquierda y los famosos de derecha. Es algo muy común que nosotros estamos viendo en las naciones, gobiernos de izquierdas y gobiernos de derecha, del pie derecho y del pie izquierdo, naciones fuertes y naciones débiles, fuertes como el hierro y débiles como el barro. En ambos sectores, es decir, tanto en el lado izquierdo tenemos naciones fuertes como el hierro y débiles como el barro. En el lado derecho también tenemos naciones fuertes como el hierro y débiles como el barro. ¿No es maravilloso, mis queridos? ¿No es extraordinario cómo Dios ha revelado las Escrituras? Cómo Dios ha presentado de una manera tan detallada todo lo que concernía en relación a nuestro tiempo. Y en todo este panorama, amados hermanos, es donde Dios dice, pues bien, en los días de estos reyes, sí, en los días de que los reyes de izquierda y de derecha estén gobernando el mundo, los reyes del pie izquierdo y del pie derecho, en los días cuando las naciones estén divididas y tratando de unirse a través de alianzas humanas, tratados internacionales entre ellos, en esos días, cuando estos reyes estén queriendo controlar el mundo, el Dios del cielo, no el hombre, no por iniciativa de ningún hombre, por iniciativa de ninguna mano humana o por intervención de la mano humana, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Todos estos reinos de la estatua de Nabucodonosor, la profecía nos dice que llegan a su fin. Pero este reino que Dios ha prometido y ha dicho que debe ser levantado en los días de estos reyes, la Escritura dice que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Es decir, será del pueblo de Dios y solamente del pueblo de Dios. Gloria al Dios de los cielos, mis hermanos. Ahora, habiendo tenido claro el tiempo cuando Dios pretende establecer este reino, ahora vamos a ir un poco más profundo. Y aquí vamos, hermanos, a entender muchas cosas. Vamos a ir a ver el momento exacto, cuando este reino es establecido en el periodo del gobierno de estos reyes. Porque el texto dice, es en los días de estos reyes que el Dios del cielo levantará un reino. No antes de estos reyes, ni después de estos reyes, sino en los días cuando ellos estén gobernando. En esos días, cuando ellos estén en pleno apogeo y estén tratando de unirse a través de alianzas humanas, tratados humanos, en ese tiempo el Dios del cielo levanta el reino. Y ahora vamos a ver el momento exacto cuando este reino es levantado. Para eso quiero llevarles a una cita del libro que se llama Spalding y Meggan, es decir,
Es un libro de la hermana White, está traducido al español, ustedes pueden buscar, se llama Spalding and Megan. Está también en inglés, así de que lo pueden revisar en inglés. La página 2, miren lo que dice, póngale mucha atención. La lluvia tardía viene sobre todo lo que es puro. Y en ese tiempo, todos la recibirán como en antaño. Cuando los 4 ángeles suelten los vientos, Cristo establecerá su reino. ¿Cuándo, mis hermanos? Cuando los 4 ángeles suelten los vientos, Cristo establecerá su reino. Nadie recibe la lluvia tardía sino los que están haciendo todo lo posible en prepararse. Hermanos, la cita nos dice que cuando los 4 ángeles que han sido enviados por Dios en Apocalipsis 7 a retener los vientos, que son 4 también, cuando los 4 ángeles suelten los vientos, es decir, se aparten y los vientos soplen, Cristo, hermanos, Cristo establecerá su reino. Ah, mis hermanos, cuán maravilloso es Dios. Los vientos representan la gran angustia que viene sobre las naciones y que va a ser provocada por un acontecimiento que se va a hacer en esta tierra. Pero mire cuán maravilloso es Dios. Dios dice que cuando estos vientos vayan a ser sueltos para soplar la tierra, el Dios del cielo establece su reino. ¿Por qué Dios lo establece exactamente cuando los vientos van a ser sueltos sobre la tierra? Hermanos, Dios lo establece porque el reino es el lugar de refugio de todo su pueblo. Ese reino, ese lugar que hemos estudiado en todos estos estudios anteriores, que Dios prepara, es el arca de refugio, donde Dios va a resguardar y proteger a su pueblo. Porque este tiempo de aflicción, este tiempo de angustia que van a provocar los 4 vientos, es un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existen naciones en la tierra, dice Daniel 12. Pero Miguel se va a levantar para libertar a su pueblo. Es decir, ¿cómo Miguel es que se levanta para libertar a su pueblo? Instituyendo su reino para protegerlo de todo lo que va a venir sobre este mundo y de parte de Satanás a través de la bestia, el falso profeta y el dragón. ¿No es maravilloso Dios? ¿No es extraordinario cómo es que Dios lleva todo, mis hermanos, estructurado? Ahora, en la cita que hemos leído, también veíamos que este acontecimiento está ligado, es decir, el soltar los 4 vientos, está ligado con el derramamiento de la lluvia tardía, con el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y hace énfasis en que nadie que no sea puro podrá recibir la lluvia tardía. Es decir, 2 acontecimientos ocurren simultáneamente cuando los vientos son sueltos, son liberados. Primero, el Señor establece su reino en esta tierra. Lo está diciendo la inspiración, la hermana White. Segundo,
Dios derrama el Espíritu Santo solo en aquellos que son puros. ¿Por qué razón? Porque estos que reciben el poder del Espíritu Santo son los que tienen derecho a entrar al reino. Son los que Dios selecciona para que posean el reino. Y por lo tanto, al ser un reino puro, de gloria, que no admite pecado, ellos deben de ser puros. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos capacita y nos prepara para poder entrar en este reino. Ahora, también, hermanos queridos, el Espíritu Santo es derramado para poder también a la vez recibir las credenciales del cielo, el poder del cielo, para poder ir a las naciones a recoger, a dar el último llamado a las naciones para que abandonen Babilonia y vengan al reino establecido por Dios. Porque los vientos van a soplar. ¿Y qué representan los vientos? Hermanos, los vientos representan el decreto dominical. Los vientos se aperturan con el evento principal que representan esta simbología, y es la ley dominical. Esto no lo digo yo, lo dice la hermana White, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 142. Mire lo que dice en esta cita. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California. ¿Qué es lo que estuvo cerca de que ocurriera en California? Estuvo cerca de aprobarse el decreto dominical. Pero, ¿qué dice ella? Pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Por lo pronto estos son detenidos por los 4 ángeles. No estamos del todo listos todavía. Hermanos, ¿cuál es el evento que revela la apertura o el soltar de los 4 vientos? El evento que revela la liberación de los 4 vientos es la ley dominical. Es decir, ese es el evento madre, es el evento principal que marca el punto de partida de que los 4 vientos son sueltos. La hermana White dice que esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero Dios vio que su pueblo no estaba listo todavía. Le pidió a los ángeles que continuaran reteniendo estos vientos hasta que los hijos de Dios estuvieran sellados, puros, para poder así, hermanos, entrar en su reino y librarse de estas terribles penurias que va a afrontar si se encuentran en Babilonia. Los 4 vientos liberados, recordemos que los vientos no vienen de parte de Dios, porque si vinieran de parte de Dios, Dios no tendría necesidad de mandar a 4 ángeles para que retengan esos vientos. Simplemente Él evitaría mandar esos vientos. Pero al no venir de parte de Dios, Él le ordena a los ángeles que los contengan hasta que Dios decida y diga que ha llegado el tiempo de que esos vientos sean sueltos sobre la tierra. Mis hermanos, es maravilloso. Fíjese el gran engaño de Satanás. Satanás tiene esperando a la iglesia por la ley dominical y ha desviado a la iglesia para que ignoren la venida del reino de Dios, para que ignoren el tiempo cuando el reino de Dios va a establecerse. Y Satanás ha metido en la mente de la iglesia incluso de que el momento cuando se van a santificar y se van a convertir a Dios de verdad va a ser en el tiempo cuando empiece la ley dominical y sean perseguidos.
Y Dios está diciendo otra cosa. Dios está diciendo que en el tiempo cuando los vientos sean sueltos, Dios establece su reino. Y solo los que sean puros van a recibir el Espíritu Santo y poseerán el reino. Porque para eso se establece el reino, para que lo posean sus hijos. Así dice Daniel. Y llegó el tiempo en que los santos poseyeran el reino que Dios instituye. Es decir, el reino Dios lo establece en esta tierra para que sea poseído por su pueblo. Y entonces Satanás le ha metido en la mente al pueblo adventista de que deben, bueno, no se preocupen, cuando la ley dominical venga ustedes van a ser convertidos de verdad, porque la prueba va a traer santificación. Hermanos, ese es un engaño de Satanás. Satanás nos está durmiendo para que cuando la ley dominical venga, nosotros en realidad nos encontremos perdidos y destruidos por Dios. Porque dice la Escritura de que en el reino solo pueden entrar, solo se establece para aquellos que son puros, no para los que somos impuros y que ahora estamos aquí. Hermanos, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos guíe y nos ayude, mis queridos hermanos, a entender el tiempo en el cual nos encontramos y en la cual Dios está anunciando que su reino va a aparecer. Entonces lo que el pueblo adventista debería estar esperando es el reino, la llegada del reino de Dios. Si el pueblo adventista estuviera esperando, en lugar de esperar la ley dominical, esperaría el reino de Dios, estuviera preparándose para la llegada de ese reino y para ser uno de los súbditos de ese reino. Pero al prepararse para la ley dominical, el pueblo adventista está preparándose para entrar a la ley dominical porque piensa que ahí va a ser transformado. Porque a través de la prueba, ellos piensan que ahí van a ser convertidos totalmente a Dios. Falso, mis hermanos, eso es un engaño de Satanás. Cuando ese tiempo llega, el que sea puro, Dios lo introduce al reino. El que sea impuro, Dios lo destruye. Ni va a cruzar a la ley dominical. Porque la ley dominical ha sido estipulada o ha sido profetizada para el pueblo que se encuentre en Babilonia y que va a decidir abandonar Babilonia en ese tiempo. La ley dominical es para obligar a los dominicales a que se queden en Babilonia y no abandonen Babilonia. Ese es el propósito y fin de la ley dominical. Y los que sean fieles, no les va a importar ese decreto. Y no les va a importar el decreto de muerte, incluso la amenaza de muerte, sino que abandonarán Babilonia e irán y engrosarán las filas del pueblo de Dios que estará constituido en el reino en esta tierra. Ahora, mis hermanos, para entender bien este panorama, para comprenderlo mejor, vamos a darle un vistazo general a todo el resto de la visión o del sueño que Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2. Figúrense que Nabucodonosor, lo que a él está intrigando precisamente es el futuro de su reino. Es decir, a él le intriga saber qué va a pasar con el reino de Babilonia. Claro, él estaba muy orgulloso del reino de Babilonia porque fue Nabucodonosor quien llevó al reino de Babilonia a la mayor gloria. Es decir, por eso es que en cierto momento Nabucodonosor dijo: no es esta la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder. Es decir, él elevó a Babilonia a su mayor auge. Y entonces él estaba intrigado. ¿Qué va a pasar con el reino de Babilonia? ¿Qué será en el porvenir de este majestuoso reino que yo he construido con la fuerza de mi poder? Y en ese pensamiento él se acostó una noche. Es decir, se acostó pensando, en la noche que él tuvo el sueño, él se acostó pensando qué iba a pasar con su reino, qué iba a pasar con el reino babilónico. Y esa noche Dios envió un ángel para revelarle a él en una visión el futuro, no solamente de su reino, sino de los reinos subsiguientes que iban a venir después de él. Este ángel le reveló
todo el desenlace de la historia de estos reinos que iban a venir. Entonces, si usted ve la naturaleza del capítulo 2 de Daniel, es la revelación del reino de Dios y de los reinos que le preceden al reino de Dios. Y por eso es que vamos a encontrar en el capítulo 2, en el versículo 29 y en el versos 34, hasta el verso 34, la revelación de este sueño. Miren lo que dice la Escritura. Estando tú, oh rey, en tu cama, es decir, él estaba ya en la cama durmiendo, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir. ¿Cuál era el interés de Nabucodonosor? Saber lo que iba a suceder en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Hermanos, lo que Nabucodonosor soñó era un misterio, pero que Dios se lo revela en relación a este misterio para que él entienda lo que va a suceder. Y dice el versos 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, es decir, es un misterio revelado al profeta Daniel. Nosotros no tenemos que investigar qué es lo que simbolizaba ese misterio, ya Dios se lo revela a Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Hermanos, la Escritura claramente nos dice que el sueño de Daniel 2 viene en respuesta a una inquietud que tenía el rey de Babilonia. Y su inquietud tiene que ver con el destino y el futuro del reino de Babilonia en esta tierra. Dios decide revelarle no solamente lo que va a pasar con el reino de Babilonia, sino con lo que ocurrirá con todos los demás reinos. Y aquí viene lo interesante, mis hermanos, viene lo maravilloso de todo esto, de todo lo que se revela acá. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, dice el profeta, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey Nabucodonosor? Dice que estaba mirando, es decir, contemplando la imagen. Todo estaba muy maravilloso hasta el momento cuando él ve que una piedra fue cortada e hirió a la imagen y desbarató todo lo que él estaba viendo. Y eso fue el susto, eso fue el terror que le entró al rey Nabucodonosor, por lo cual pidió que se le explicara qué representaba esta piedra. ¿Qué representaba esta piedra poderosa que había sido cortada? Y el versos 45 dice que fue cortada de un monte y golpea la imagen, no dejando en pie ningún elemento de la imagen. Toda la imagen fue desbaratada. Hermanos queridos, en nuestro próximo estudio vamos a ver con mayor lupa la piedra de Daniel capítulo 2. Y vamos a verlo bajo otras ópticas.
lo que esta piedra significa al momento de impactar y de establecerse en esta tierra, en este lugar. Hermanos, así como se le dijo al rey Nabucodonosor, vinieron pensamientos para que tú entiendas en tu corazón. Es decir, estos pensamientos por saber lo que había de venir en lo porvenir, porque esta profecía era para el porvenir. Así como se le dijo al rey Nabucodonosor, Dios mediante también nos permita a nosotros hoy entender en nuestro tiempo, en nuestra generación, lo que esta escena que se le reveló al profeta y que se le reveló al rey pueda ser comprendida con cabalidad, presteza y exactitud por el pueblo de Dios. Esta profecía es tan importante entenderla y es la que poco se entiende, porque hay muchas falsas teorías de interpretación que se le han dado a esta profecía. Y una de ellas es que dicen de que esta piedra representa la segunda venida de Cristo en esta tierra. En nuestro próximo estudio vamos a ver por qué esta piedra no es la segunda venida de Cristo en esta tierra. No se lo pierdan, mis queridos, que el Señor lo bendiga. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre que habitas los cielos, santificado Dios sea su nombre. Le damos gracias, oh Dios, porque nos ha permitido estudiar su palabra. Le rogamos la presencia de su Espíritu. Le pedimos que bendiga, Señor, a cada alma oyente, cada persona que desea, Señor, escuchar estas preciosas verdades. Denos, oh Dios, su paz. Denos su bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.